Buenas tardes. La idea de este video es repasar lo que venimos realizando respecto a la simulación de la válvula del respirador, con el objetivo de afianzar los conceptos que fuimos adquiriendo sobre el uso de esta herramienta que posee SolidWorks y también reforzar algunos conceptos relacionados con la simulación de fluidos. Bueno, hasta ahora la gran mayoría estuvo avanzando y se estuvieron obteniendo buenos resultados, variando los diámetros de la boquilla, de la garganta, refinando la malla, como así también comparando con otras herramientas como SetOpenFOAM. Bueno, ahora vamos directamente a lo que les voy a presentar en este video. Se van a presentar tres bloques. Un primer bloque de preproceso, donde se va a mostrar cómo crear un proyecto, cómo fijar las condiciones de borde. Posteriormente se va a crear la malla utilizando, por ejemplo, herramientas de refinamiento local, para pasar posteriormente a la parte de cálculo, en donde vamos a monitorear los residuos y también monitorear algunos parámetros en determinadas caras del dominio que vamos a simular. Y finalmente vamos a ir a la etapa de postproceso, en donde vamos a ver las diferentes herramientas que posee Flow Simulation para mostrar los resultados que obtuvimos. En este primer bloque, que consiste en la parte de preproceso, vamos a crear nuestro proyecto a simular, vamos a fijar las condiciones de borde y vamos a crear nuestra malla. Antes de hacer eso, debemos primero cerrar nuestra geometría. Cerrar nuestra geometría en donde vamos a tener nuestros patch o nuestras caras. Básicamente en esta válvula tenemos tres patch. Tenemos uno que coincide con la atmósfera, una entrada de oxígeno y una salida. Estas tapas que se deben crear se pueden hacer de dos formas diferentes. Una es utilizando la herramienta de Flow Simulation de Elite, que básicamente son estas operaciones que yo ya tengo creadas acá, que lo único que te pide es seleccionar una cara y te hace una tapa en donde el diámetro de esta es mayor que el diámetro de nuestro dominio. ¿Bien? La segunda opción consistiría en hacer una operación de extrudado simple nomás, en donde el cilindro que extrudamos tiene que ser mayor que el diámetro interior de nuestro dominio. A veces esa forma es un poco más rústica, pero evita algunos errores que tiene esta operación de Create Elite que te suele tildar la máquina. Bien, una vez que tenemos las tapas creadas, vamos a nuestro gestor de proyectos. Bien, lo primero que tenemos que hacer acá es fijarle un nombre. Vamos a ponerle, una vez que fijamos el nombre, le podemos utilizar como configuración alguna nueva configuración o utilizar como antecedente algunas que ya hayamos hecho. Yo ya tengo varias simulaciones hechas con este archivo, entonces voy a utilizar una anterior. Una vez que le fijamos el nombre, debemos fijar qué unidades vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar unidades del sistema internacional, por lo que seleccionamos esa opción. Pero de todos modos, una vez que realizamos la simulación, es posible cambiar entre una unidad y la otra. Una vez que hacemos eso, nos pide seleccionar si es un análisis de flujo interno o flujo externo. Si, por ejemplo, quisiéramos simular el álave de un generador eólico, utilizaríamos una simulación de tipo flujo externo. Nosotros que vamos a simular el flujo en el interior de una válvula, vamos a utilizar flujo interno. Básicamente, algunos de los parámetros que puede cambiar entre uno y otro son las condiciones para los parámetros turbulentos en los bordes, ¿bien? En los patch o en las condiciones de borde. Otra opción que podemos hacer es hacer una simulación transitoria o que varíe o estudiar la evolución temporal. Básicamente podríamos elegir esa opción y vemos qué pasa con la simulación a lo largo del tiempo. Yo en su momento subí al foro unas imágenes y unos videos en donde hice una simulación así. Pero bueno, ahora vamos a hacer una simulación de lo que sería un pseudo estacionario, porque en realidad lo que vamos a hacer, el programa lo que hace es obtener una solución promediada en el tiempo, en donde como resultado obtenemos una solución pseudo estacionaria. Bien, pasamos a la siguiente ventanita. Debemos seleccionar los fluidos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar aire y vamos a utilizar oxígeno.
Bien. Una vez que seleccionamos los fluidos, podemos seleccionar el tipo o qué tipo de flujo vamos a tener, si va a ser flujo laminar, flujo turbulento o esta condición en donde SolidWorks, en función del número de Reynolds, elige qué tipo de flujo tiene y en función del tipo de flujo, qué ecuación va a utilizar para resolver nuestro problema. Es importante mencionar acá que podemos acceder a la matemática de lo que está haciendo Solid, yendo a la ayuda, yendo a SolidWorks Simulation y entrando acá a este tópico que es Technical Reference. Ahí está desarrollado toda la matemática del problema que estamos resolviendo. Por ejemplo, qué tipo de ley constitutiva utiliza para los gases, para los líquidos newtonianos, no newtonianos, y también qué es lo que hacen las condiciones de borde. A veces eso está bueno para entender verdaderamente qué hace el problema por detrás y no utilizarlo simplemente como una cajita negra. ¿Bien? Después eso pueden entrar y mirar un poco. Bueno, a continuación, nos podemos fijar qué tipo de condición utilizamos para la pared. Nosotros básicamente vamos a hacer una simulación, vamos a considerar que la pared son adiabáticas, no vamos a tener transferencia de calor y que la rugosidad va a ser igual a 0. Le damos siguiente. Y en este punto, son las condiciones iniciales con las cuales vamos a inicializar nuestro problema. Debemos fijar presión, vamos a fijar esta presión atmosférica y la temperatura. Y respecto a la velocidad, voy a hacer una aclaración acá. Para este problema, que es un problema simple, inicializarlo con este valor de velocidad está bien, porque el costo computacional que vamos a tener en resolver el problema es bastante económico. Pero cuando el problema es bastante más grande y alcanzar una solución evolucionada en el tiempo o alcanzar una solución pseudoestacionaria puede ser muy costoso. Entonces lo que se suele hacer es inicializar nuestro problema con un campo de velocidad que sea similar o parecido al que podemos llegar a tener como solución. Entonces de esta manera nos ahorramos bastante costo computacional. Bien. Acá le vamos a dejar 0 porque es una simulación muy sencilla. Bien, ¿qué es lo primero que se nos presenta? Bueno, vamos a la parte de Flow Simulation. Nos muestra el dominio computacional que vamos a considerar. Ese dominio computacional consiste en este prisma que puede ser modificado en tamaño para considerar más o menos geometría de la que tenemos dibujada. En principio ahora vamos a simplemente apagar esto y nos vamos a concentrar en fijar las condiciones de borde. Antes vamos a hacer un corte y para las condiciones de borde vamos a empezar primero con la cara que da a la atmósfera. Bien. Para esta cara nosotros conocemos, sabemos que tenemos una presión atmosférica. Entonces seleccionamos la cara, vamos a las condiciones de presión, seleccionamos presión estática y acá nos dejamos estos valores de presión. Sí, hay que mencionar que acá las concentraciones van a ser solamente aire y 0 oxígeno, y también comentar esto de la turbulencia, de los parámetros turbulentos. Estos parámetros turbulentos están fijados, podemos hacerlo de dos formas diferentes. O fijando la intensidad turbulenta y la longitud turbulenta, en donde este seteo es el seteo estándar para una condición, para una simulación de flujo interno. O podemos también seleccionar o setear nuestra energía cinética turbulenta, que sería el kappa, y nuestra disipación turbulenta, que es el epsilon. Estos dos parámetros son en realidad lo que está resolviendo cuando resuelve nuestro modelo de turbulencia. ¿Bien? Estos se pueden calcular mediante una calculadora online para una condición de borde determinada y setearlos acá. Vamos a dejar el seteo estándar, donde ya te impone para un flujo interno una determinada condición turbulenta. Le vamos a aceptar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser fijar la condición de flujo sobre esta cara. En esta cara vamos a tener una condición de tipo Dirichlet de flujo impuesto. A ver si me selecciona. Bien. Vamos a seleccionar Inlet Volume Flow y ahí, que sería un flujo volumétrico. Y ahí le imponemos el flujo que habíamos, el caudal que habíamos calculado antes. Acá le seleccionamos las fracciones con las que entra solamente oxígeno. Bien. Y acá el caudal, el perfil de velocidad que está imponiendo el problema es un perfil
ya desarrollado. Por eso cuando uno fija las propiedades turbulentas, con esto está diciendo que el perfil que entra ya tiene un perfil completamente desarrollado. Si no fijáramos esto, deberíamos hacer un dominio más extendido para considerar la longitud que necesita el fluido para desarrollarse y alcanzar en este punto un perfil turbulento. Bien, le damos a aceptar. Y la última condición que nos queda fijar es la condición a la salida. Para la salida, como nosotros ya fijamos el caudal en la entrada y fijamos también la presión en la cara que da la atmósfera, en esta cara nosotros no sabemos si va a entrar o salir caudal, por lo cual se utiliza una condición que se llama total pressure, donde se le fija una presión de referencia, una temperatura, y esta condición básicamente en función al caudal que está saliendo te pone un gradiente cero, se podría decir, o te impone una velocidad de entrada determinada. O sea, te puede permitir la entrada del flujo. La única inconveniente de esta condición es que cuando te ingresa flujo, te va a ingresar con esta concentración. Concentración que puede ser que no sea la que está saliendo. Entonces, si quisiéramos hacer un promedio en esta cara, puede ser que tengamos errores de concentración en ese punto. Una forma de solucionarlo sería extender el dominio, hacer un cilindro a la salida, en donde esa cara no influya sobre esta cara acá de la válvula. Bien, eso sería algo para analizar posteriormente. Le damos a aceptar y ya tenemos fijadas todas nuestras condiciones de borde. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra malla. Bien, ahora vamos a crear la malla de nuestro dominio computacional. Bueno, ¿cómo creamos la malla? Básicamente, vamos acá en ese mesh, global mesh, y ahí tenemos dos formas de setearlo, automática o manual. Automática le definimos un determinado seteo inicial o nivel inicial de la malla. Acá podemos visualizar ese nivel inicial. Sobre la base de eso, con determinados requisitos de malla que uno le pide, va a ir refinando determinadas zonas. Yo voy a ponerle manual. Vamos a cambiarle este seteo un poco. Vamos a ponerle un seteo así. Y vamos a modificar, le dejamos este nivel de refinamiento en los canales y avanzado se lo dejamos así. Bien, ese es el seteo para la malla global. Ahora vamos a hacer un refinamiento local en dos regiones, en la zona de la boquilla, de la garganta, y en la zona de la boquilla. Bien, vamos a mesh, inserta local mesh, y acá debemos seleccionar regions. Vamos a hacer un cilindro con la posición en I en 0 y con un diámetro de cilindro de 0,40. Bien, vamos a modificar a mano de dónde a dónde queremos que sea ese refinamiento. Bien, que coincide con la zona de la boquilla, y le vamos a poner refinamiento en celda de grado 2. Bien, vamos a aceptar. Ahora vamos a insertar otra nueva malla local y vamos a refinar la zona acá de la boquilla. Seleccionamos nuevamente region, cilindro, la posición en I, porque ya sé que el centro de nuestra boquilla y garganta está en I0, por eso le pongo 0, y acá le vamos a poner como valor 0,025. Bien, nuevamente a mano seleccionamos la región donde queremos refinar
y de este lado lo mismo. Bien, ya teniendo esta región seleccionada, podemos pasar a la generación de la malla. Vamos a grabar acá primero. Bien, a mí me gusta siempre, antes de correr el problema, generar la malla y ver qué aspecto tiene o qué tamaño de malla vamos a estar corriendo. Entonces primero genero la malla y después podemos correr el problema. Y acá ponemos Create Mesh. Bien, acá debemos seleccionar la cantidad de procesadores que vamos a utilizar. Yo voy a poner uno solo y directamente le ponemos RAM. Bueno, no sé si vieron que aparecía una opción de solamente generar la malla. Bueno, ahora nos debería aparecer una ventana, esta ventana acá, en donde nos dice básicamente parámetros de malla. Nos va a decir la cantidad total de mallas que vamos a tener, la cantidad total de celdas que vamos a tener, la cantidad total de celdas de fluido, la cantidad total de celdas que coinciden con la superficie. Y básicamente como esta malla es muy pequeña, la hace rápido. Pero para mallas más grandes podíamos ir monitoreando diferentes parámetros de malla de cómo van convergiendo. ¿Bien? Bueno, ya tenemos nuestra malla construida. ¿Bien? Pudimos ver que la malla tiene algo de 8000 celdas. Bueno, ahora yo quiero ver la malla, quiero ver qué aspecto tiene. Para lo cual vamos a resultados y en la sección de malla, mesh, ponemos insertar. Acá vamos a insertar un par de cortes para ver qué aspecto tiene nuestra malla. Lo primero que vamos a hacer es sección, vamos a seleccionar alzada. Acá quiero ver, no el refinamiento, quiero ver, vamos a dejar el refinamiento. Con refinamiento le damos a aceptar. Bien, acá podemos ver que tenemos un refinamiento de grado 0, grado 1. Esto me da 1 porque en la boquilla no le cambié, me olvidé y le dejé grado 1. Y acá en la garganta me dice grado 2. Vamos a cambiar eso, vamos acá a la boquilla, le vamos a definir nuevamente ese seteo y le vamos a poner acá que el refinamiento es de grado 2. Bien. Teniendo esto, nuevamente hacemos Create Mesh, seleccionamos un procesador, le damos a aceptar y estamos nuevamente creando una malla. Vamos a ver qué nos dice, qué nos reporta el gestionador de malla que nos muestra Solid. Bien, acá está creando nuevamente una malla. Vamos a esperar a ver qué tamaño tiene. Dependiendo de qué tan refinada está, va a demorar más o menos. En esta malla tiene algo de 9000 celdas. Bien. Minimizamos y nuevamente mostramos los resultados. Ya lo tenemos creado previamente. Bien, ahora la malla tiene un poquito más de pinta, refinada en la zona de la tobera, refinada en la zona de la boquilla. Podríamos hacer otros cortes o otras visualizaciones, por ejemplo acá mismo, sobre este corte la editamos y en vez de ver el grado de refinamiento, podríamos mostrar simplemente la malla con un color. Acá le ponemos un color más oscuro y la malla en un color más clarito. Bien. Y podríamos ver nuestra malla sin el grado de refinamiento, simplemente para observar cómo está construida la malla. Podríamos hacer un corte sobre otro plano. Vamos a planta, sección, ponemos planta y vamos a dejamos fijo, le dejamos el celeste nomás, así como está. Bien, y tenemos un corte sobre el otro plano. Otra cosa que podemos hacer es ver el refinamiento o cómo es la malla sobre la superficie. Eso también es a veces importante cuando ya se empieza a profundizar un poco sobre la calidad de malla. Ocultamos esto, ponemos insertar y acá seleccionamos sobre superficies, esta superficie es acá. Le dejamos Fixed Color y le damos a aceptar. Bien, acá nos está mostrando cómo es nuestra malla de superficie. La verdad que no es muy bonita ni muy amigable, pero bueno, por el tamaño que tiene es bastante buena. Bien, hasta acá ya vimos la parte de preproceso. Ahora vamos a la parte de procesamiento o cálculo.
vamos primero a colocar monitores para poder ver qué pasa con determinados parámetros en determinadas regiones del dominio, como por ejemplo en la salida, en la boquilla. Entonces monitorear por ejemplo la convergencia de la velocidad, la convergencia de la presión, entre otros parámetros. Bien, eso nos permite hacer a través de los goals, insertar global goals, y ahí podemos insertar surface goals, y ahí seleccionamos la cara de salida y podemos por ejemplo monitorear la presión estática total promedio. Podemos monitorear el caudal volumétrico, el caudal másico. Podemos monitorear también la densidad promedio. También se pueden monitorear los máximos y los mínimos. A veces con la velocidad se suele hacer eso para ver si la velocidad no pega picos. Bien, en principio vamos a dejar eso. Podríamos también insertar point goals o global goal. Eso, bueno, habría que profundizar un poco cómo se setean y bien en qué casos los podríamos utilizar. Estos en general están en el Technical Reference, está explicado bien la parte de estos monitores. En principio, para ahora vamos a dejar simplemente esto. Una vez que tenemos eso, entonces ahora sí podemos empezar a poner a correr nuestros problemas. Vamos a la opción de Run. Y vean que podemos o generar nuevamente la malla o resolver simplemente el problema. Porque nosotros ya la malla ya la tenemos generada, así que vamos directamente a resolver. Seleccionamos un proceso y ponemos Run. Bien, nuevamente nos debería abrir una ventana equivalente a la que teníamos para cuando generamos la malla. Bien. Bien, acá tenemos la primera ventana, se me habían desaparecido. La primera ventana básicamente es, bueno, los mismos resultados que nos dio respecto a la malla, el tamaño de malla. El número de iteraciones es el que va, los tiempos de cálculo. Y lo que también podemos hacer son los monitores, ver los monitores. Por ejemplo, estos monitores que pusimos previamente, vamos a insert, que los tengo ya creados acá abajo, pero vamos a insert goal. Y acá yo quiero monitorear el caudal másico a la salida. Bien. Vean que bueno, tiene un signo negativo porque está saliendo. Y bueno, va recién 20 iteraciones. Vamos a ver en el caudal volumétrico. ¿Ven? Bueno, sigue evolucionando la solución. Este valor debería plancharse. Todavía no ha alcanzado el estacionario. Esto vamos a dejar que evolucione. Una vez que alcanza la solución estacionaria, el programa automáticamente corta la corrida. Vean que llega hasta un pico mínimo y después se va probablemente a planchar. Si monitoreamos la velocidad, también veríamos cosas similares o equivalentes a comportamientos así oscilatorios. Eso es porque nuestro campo de velocidad que colocamos inicialmente no es el campo definitivo. Entonces, bueno, el programa va iterando mediante un acoplamiento entre la presión y la velocidad hasta obtener un campo solución que es el que cumple con el que nos resuelve el sistema de ecuaciones que estamos planteando. Bien, vamos a esperar un poco más, puede demorar un poquito. Si no, lo que vamos a hacer es corto la grabación por un momento. Bien, bueno, acá ya finalizó el cálculo. Bien, podemos ver que el caudal, el perfil del caudal en el patch de salida alcanzó una solución estacionaria con un valor de 0,0015 kilogramos por segundo. Si vamos a la ventanita de info, podemos ver que
podemos ver que nos tira una advertencia, un warning, en la condición de borde donde tenemos total pressure. Básicamente nos está diciendo que tenemos vórtices que nos ingresan flujo y que bueno, no es erróneo, pero sí que lo tengamos en cuenta a la hora de analizar los resultados. Bien, vamos a cerrar esta ventana, vamos a minimizarla y vamos a la ventanita de Solid. Vamos a guardar primero y ahora vamos a empezar la parte de post. Llegamos a la parte final, en la parte en donde vamos a analizar los resultados obtenidos, lo que sería el postproceso. Y esto lo vamos a dividir en dos partes. Primero los resultados más cualitativos y después algunos resultados cuantitativos, como por ejemplo el caudal a la salida. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Unos planos de corte. Acá en Cutplot vamos a insertar y vamos a monitorear, por ejemplo, la presión en esa cara. ¿Bien? Acá tenemos el campo de presión. Podríamos, si quisiéramos, acá editar la escala, ponerle otra escala de colores. Podríamos editar los máximos y mínimos. Vamos a ahora editar, vamos a plotear el campo de velocidad junto con las líneas de corriente. Bien. Bueno, acá podemos analizar ya lo que nos decía el programa de que teníamos recirculaciones. Esta zona acá de vórtices y el perfil o el campo de velocidad no simétrico. Claramente nuestra malla es bastante gruesa, por lo cual la difusión en el campo de velocidad es importante y bueno, hay que hacerle un análisis de convergencia en malla para obtener una malla que sea representativa. Bien, podríamos también, vamos a editar esta definición y vamos a agregarle, en vez de Streamline, vamos a dibujarle los vectores de velocidad. Vamos a agrandar un poco esto también. Le damos OK. Bien, vamos a agrandar un poco más. Ahí se alcanza a ver los vectores de velocidad, pero siguen siendo pequeños. Vamos a editar definición. A ver de ahí si cambian. Bien. Bueno, ahí tienes un poquito más claro el comportamiento del campo de velocidad. Vamos a volver a la apariencia anterior. Vamos a dejarlo con escala de colores convencional, esta es la que se suele utilizar convencionalmente. Y podríamos también mostrar qué pasa con la presión en la entrada y la salida. Vamos a insertar un plano en la vista lateral cerca de la salida. Bien, y vamos a insertar otro plano, en la entrada o cerca de la entrada que demuestre presión. El anterior me mostraba velocidad. Vamos a apagar el anterior. Este lo apagamos y este lo editamos. No quiero ver velocidad, quiero ver presión. Vamos a ver la presión. Bien. Bien, acá están los máximos, están offseteados. Habría que editar definición. A ver si me actualiza. Editar. A ver que no actualiza.
la presión a la salida, porque este máximo acá, el máximo es la presión atmosférica, no sé por qué no está actualizando. Y acá, definition. Ahora sí. Bien. ¿Qué podemos ver con esto? Un poco lo que yo les había comentado en su momento en el foro. En la entrada tenemos una presión uniforme, por lo cual tomar un valor en un punto determinado es representativo. Ahora sí, quisiéramos hacer lo mismo para el plano de salida, vemos que la distribución de presión a la salida no es uniforme. Entonces, si quisiéramos ver qué pasa con la presión ahí y graficar esa curva que yo le había mostrado, deberíamos en realidad calcular el promedio de la presión sobre esa superficie. ¿Bien? Bueno, y por último, con respecto a los planos, vamos a prender nuevamente este plano y vamos a generar los proof o puntos, que en su momento uno de los, creo que Juan fue, que creó o mostró valores en determinados puntos. Esto es bastante interesante. A veces no es representativo mostrar localmente, pero sí como para evaluar o tener una idea de cómo es el comportamiento. Vamos acá a Proof y podemos seleccionar diferentes puntos. ¿Bien? Así podríamos hacer clic a lo largo de todo el dominio. Pero lo interesante que tiene esto es que haciéndole doble clic sobre la cajita podemos marcar otros parámetros o variables a mostrar, como la densidad, la presión. Podríamos mostrar el número de match, que es un parámetro que nos servía para armar la gráfica. ¿Bien? Y nos muestra todo junto. Después podemos seguir agregando proofs y ya las proofs nuevas que agregamos ya vienen con cargado todos los parámetros que habíamos seleccionado previamente. Bien. Bien, esto hasta acá vendríamos con lo que serían los planos de corte y las proofs. A continuación vamos a apagar esto, vamos a herramienta, Flow Simulation, resultados, vamos a proof y acá display proof la sacamos, vamos a comentar, vamos a dejar esto oculto. Bien, y ahora vamos a graficar las líneas de corriente. A veces las líneas de corriente sirven como para orientar un poco más en el espacio cómo es el comportamiento del flujo. Entonces vamos a línea de corriente o línea de trayectoria. Y acá lo que tenemos que seleccionar son las caras donde entra o sale el flujo. Yo voy a tomar la cara de acá y la cara de acá. Le voy a pedir que me genere 40 tubos, como dice acá, y con un tamaño 0,3. Bien, y que me lo pinte con el número de match. Básicamente esos tubos te los va a pintar con un color o pueden ser directamente en gris. Bien, bueno, acá se ve clarito lo que hablábamos de la recirculación, del comportamiento tridimensional y no simétrico, y bueno, como las líneas de corriente frente a la boquilla toman ese comportamiento característico, entre otros aspectos. Podríamos también dibujar la línea de corriente adentro de la boquilla. Vamos a ver si nos sale. Vamos a editar definición y acá vamos a, si me deja, seleccionamos esta cara y le damos a aceptar. Bien, ahí tenemos la línea de corriente adentro de la boquilla. En vez de dibujarla como tubos, también se podrían, por ejemplo, dibujar como partículas o como esferitas, que a veces se utilizan cuando dibujamos partículas. Se suele utilizar hacerlas así. Por ejemplo, acá, esferas. Y no las pinta como esferitas.
Bien, pueden ser también flechas, en función a veces a lo que uno quiere mostrar, es lo que va seleccionando. Bien, bueno, hasta acá serían los resultados más cualitativos. Ahora vamos a analizar los resultados cuantitativos. Vamos a usar dos herramientas. Después pueden profundizar con otros tutoriales que hay preparados de Solid que abordan otras herramientas con más profundidad y que sería interesante ir estudiándolas y ver qué posibilidades o qué cosas se pueden ir haciendo. Bien, bueno, la primera de estas es parámetros de superficie. Básicamente, bueno, primero vamos a apagar estas trayectorias y vamos a dejarlo así. Bueno, parámetro de superficie. Por ejemplo, nosotros queremos calcular qué caudal estamos teniendo a la salida. Bien, ese era un parámetro que podía ser un parámetro de diseño que nos podían llegar a pedir para cuando se haga el modelado de una válvula con estas características. Entonces seleccionamos la cara salida y lo que queremos mostrar es la presión, puede ser el caudal, la velocidad, y vamos a agregarle el número de match y la densidad. Bien, eso lo podemos mostrar en donde nos va a abrir, bueno, por un lado la presión, densidad, velocidad y número de match, y por otro lado el caudal másico. Si nosotros quisiéramos calcular el caudal volumétrico, vamos a calculadora y nos dice que el caudal es de 0,0015 kilogramos sobre segundo. Lo dividimos por la densidad promedio, que es de 1,26 kilogramos sobre metro cúbico. Eso nos da en metro cúbico sobre segundos. Lo multiplicamos por 60 y lo multiplicamos por 1000. Eso nos da 71 litros por minuto. Está dentro de los valores que obtuvimos con simulaciones equivalentes. Bien. A su vez podemos mostrar, cerramos acá. Otra cosa que algunos hicieron y también está bueno es ver qué es lo que pasa a lo largo de una línea. Plotear, por ejemplo, a lo largo de una línea. Para lo cual yo ya me creé un croquis que recorre el dominio. Vamos a mostrarlo. Bien. Y a ese lo dejamos oculto. Y sobre ese croquis vamos a dibujar o vamos a plotear algún campo. Entonces vamos a X y plot y ahí seleccionamos el croquis. ¿Bien? Y quiero ver qué es lo que pasa con la velocidad. Bien, ponemos mostrar y nos dibuja el campo de velocidad. Le damos aceptar y podríamos agregar eso, lo podríamos agregar acá en pantalla mostrándolo. Bien, acá tenemos lo que pasa con el campo de la velocidad, clarito, bueno, como en la zona de la garganta y en la zona de la boquilla se acelera el flujo para luego descender cuando sale en la zona divergente de la tobera. Bien. También podríamos agregar otro plot que sea la presión sobre ese mismo croquis. Vamos a agregar el campo de presión. Algunos habían graficado la presión relativa, también es válido. Bien. Y vamos a mostrar. Bien. Bueno, acá tenemos algunas cosas que podríamos mencionar. Vean que el valor de presión en este punto es muy bajo. Habría que levantar el campo de presión en esa región. Y vemos que si prendemos también el croquis para ubicarnos, mostrar, vemos que justo el croquis lo estamos graficando
sobre una región donde la presión es mínima. Y si hiciésemos el cálculo o graficáramos esa relación de presión sobre presión de referencia, estaríamos cometiendo un error y la curva probablemente no va a ser equivalente a la que yo les había mencionado. ¿Bien? Por eso es importante. Una opción es, primero, tomar planos promedio, es lo mejor. Y otra podría ser, que también uno de los compañeros lo hizo, fue graficar varias líneas en diferentes posiciones. Creo que en una cruz había hecho. Y hizo un promedio en esa cruz, me parece, si no me equivoco. Eso podría ser como un pseudo promedio con pocos puntos, digamos. En vez de tomar toda la superficie, tomamos 5 o 6 puntos y promediamos. Es un poco mejor que tomar uno solo, pero no es lo ideal tampoco. Bien, bueno, con esto ya terminamos con la parte de resultados. Si por ejemplo hubiésemos hecho una simulación transitoria, también yendo a la parte de acá inferior, en animación, podríamos crear un video en donde mostremos cómo es el comportamiento de este dispositivo a lo largo del tiempo. Bueno, con esto ya finalizamos con la parte de postproceso. De este video, bueno, espero que les hayan servido las herramientas que fui detallando a lo largo del seteo del caso, con sus consecuentes aclaraciones, y que les sirva para posteriores simulaciones que vayamos realizando. Puntualmente ahora estamos trabajando con el mixer, que ya algunos compañeros hicieron algunas simulaciones, y en el transcurso de estos días vamos a estar subiendo nuestros resultados y también la comparación con FOAM, con otros modelos que tiene FOAM para simular múltiples fluidos. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado. Saludos.